Bueno, vamos a ver un tercer y último modelo. Este modelo es un modelo que tiene trabajadores variables. Se permiten contrataciones y despidos. Básicamente, la característica principal de este modelo es que la capacidad máxima de producción de un periodo o de cada periodo depende del número de trabajadores. Eso no significa trabajadores, que se tenga que trabajar, todo el mundo tenga que trabajar al 100%. Significa que uno puede controlar el número de trabajadores que tiene, dependiendo de la cantidad de trabajadores que tiene, va a tener un límite de producción y va a tener que pagar por contratar, despedir y mantener. Básicamente por mantener es el sueldo, la nómina, trabajadores. Vamos a considerar que solo se puede tener inventario positivo, no se permite diferir la entrega de un producto al futuro. En caso de que queráis ver cómo sería el modelo en caso de diferir la entrega en el futuro, lo único que hay que hacer es ir al anterior vídeo, al penúltimo vídeo de planificación agregada, y donde ponga en mi modelo el inventario hay que sustituirlo por la condición de exceso y defecto de inventario que expliqué en dicho vídeo. ¿De acuerdo? Muy bien. Por tanto, ahora que ya hemos explicado un poco de qué va el modelo, voy a poner los parámetros. Hay muchos que no cambian con los de antes. Tenemos una demanda por periodo, que le voy a llamar TDT. Tenemos unos trabajadores iniciales, que le voy a llamar workers de cero. Tenemos un inventario inicial, que le voy a llamar S de cero. Podría ser un valor. Si no lo tenéis, simplemente pues ponéis que S de cero es igual a cero. Vais a tener una serie de costes y antes de los costes vais a tener algún tipo de ratio de producción. ¿De acuerdo? Una capacidad productiva, que básicamente lo que te hace esta C, como C lo uso para mucho, bueno, da igual, lo voy a usar con esta C. Lo que hace es que si yo multiplico C por el número de trabajadores, obtengo lo máximo que puedo fabricar. ¿De acuerdo? Aparte de estos parámetros, tengo los costos, los costes. Tengo un coste por unidad producida. Le voy a llamar A. Tengo el coste por inventariar una unidad. Por un periodo, que le voy a llamar H. Después tengo el coste por trabajador, que le voy a llamar K. Y ahora voy a poner un coste de contratación. Si queréis, para que no me equivoque, el coste por trabajador voy a decir por periodo.
o sea, su sueldo de un mes. El coste por contratar a alguien, que es lo que te vale formarlo para que pueda trabajar, que le voy a llamar coste de hacer que haya más trabajadores, y el coste de despido, que es lo que vale hacer todo el papeleo, abogados, posibles indemnizaciones que se tengan que pagar. ¿De acuerdo? Esto es la cantidad de costes que tengo. Y estos costes más estos parámetros son los datos que yo tengo del modelo. ¿De acuerdo? Ahora lo que nos vamos a ir es a las variables. Y para definir las variables, lo que voy a tener que tener en cuenta es que tengo que saber cuánto produzco. Os fijaréis que en este caso no estoy poniendo que T tiene que ir de 1 hasta T mayúscula. No es porque no lo tenga que poner, es simplemente que presupongo que ya lo habéis hecho y que si no lo hayáis hecho, que vayáis a un vídeo anterior para ver cómo lo tenéis que hacer. ¿De acuerdo? Lo voy a hacer para 1 y ya está. T en este caso sería un número, T mayúscula sería un número y T minúscula sería un número que va de entre el número pequeño y el número grande. Tenemos el inventario. Tenemos el número de trabajadores. Tenemos el número de contratos. Tenemos el número de despidos. El subíndice T lo que te está indicando es que vais a tener uno para cada periodo de tiempo, por tanto tienes que mirar el inventario de enero, el de febrero, el de marzo, el de abril, tienes que mirar el número de contratos de enero, el número de contratos de febrero, el número de contratos de marzo, el número de contratos de abril, ¿de acuerdo? Y ahora, como función objetivo, volvemos a tener un objetivo de minimizar costes, porque en ningún momento estamos planteando que no vamos a cubrir la demanda. Entonces, vamos a vender todo lo que hagamos, por tanto, eso es una constante. Lo único que limita la demanda es una demanda, un número, no podemos pasarnos de esa cantidad. Y ahora fijaros que aquí lo que tendría que poner son todos los costes que tenemos. Voy a ir por pasos. El coste por unidad producida es la A, el coste de inventario es la H, el coste por trabajador es la K. A más H más K. Después tenemos también un coste de contratación y un coste de despido. Y aquí tenemos que poner las variables. La A eran las unidades que hacía, fijaros que las unidades que hago es X de T. La H es lo que me costaba mantener una unidad en inventario, pues lo tengo que multiplicar por la S de T. La K es el número de trabajadores que tengo contratados, fijaros que W de T es el número de trabajadores que tengo contratados ese periodo. Y ahora contratos y despidos. Parece que sea muy fácil y que solamente sea buscar y sustituir. A veces es un poco más complejo, pero generalmente la idea es esa, es intentar no olvidarte de nada y tener en cuenta todos los elementos que intervienen e introducirlos en la función objetivo. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos que calcular de una forma muy semejante a la anterior esa restricción que hace 1000 cosas, que certifica demanda, calcula inventarios. Tengo que verificar que respetamos la capacidad o que las unidades fabricadas no pueden sobrepasar lo máximo que puede fabricar mi plantilla. Dicho de otra manera, los dos conjuntos de restricciones que habíamos estado haciendo hasta ahora, exactamente igual, lo único que aquí va a cambiar un poco. Y punto número 3,
tengo que calcular el número de trabajadores de un periodo. En realidad no tengo que calcular el número de trabajadores de un periodo. Lo que tengo que calcular es la relación entre ese número de trabajadores, contratos y despidos. Eso es lo que realmente tengo que hacer. Y 4, como no lo he hecho antes, declarar el dominio de las variables. Básicamente decir que el inventario no puede ser negativo, que la producción no puede ser negativo, que las variables de contratación y despido tienen que ser positivas, no negativas y encima enteras. Eso lo voy a tener que hacer también. ¿De acuerdo? Entonces vamos por la primera. La primera ya la habíamos dicho y la habíamos visto en varias ocasiones. Es la que inputs es igual a outputs. El input es el inventario que tenía más la producción que haya hecho. Y los outputs son el inventario que quedará y la demanda. ¿De acuerdo? Y entonces, si ponemos esa restricción y la miramos desde la última hasta la primera, por su unión veremos que no hay ninguna otra manera de cumplir la restricción que no sea todo el conjunto de restricciones que no sea satisfaciendo la demanda, y de paso me calculará los inventarios por la igualdad. Esto es así. Ahora, fijaros que la x de t está limitada por el número de trabajadores que tengo y por esa capacidad que podía hacer cada trabajador, que era la C, si no recuerdo mal. Sí, era una C. Fijaros que hay una diferencia entre la C y la C con subíndice. No es la nomenclatura más acertada, pero es la que se me ha ocurrido en el momento en que estaba haciendo este ejercicio. Si vais a webcursos y miráis las láminas, tiene otra nomenclatura. La nomenclatura es irrelevante, lo importante es que expliquéis claramente qué es cada elemento. ¿De acuerdo? Muchas veces una buena manera de preguntar a una persona si entiende lo que está haciendo o no es simplemente cambiar las variables de nombre y ver si después de cambiar las variables de nombre sigue entendiendo lo que funciona. Fijaros que con estas dos restricciones y la función objetivo, la única variable que aparece en todas partes es x de t. Por tanto, yo sé que x de t tiene que ser obligatoriamente la producción. Le llame x de t, le llame rho de t o le llame delta de t. ¿De acuerdo? Muy bien. Si ahora me voy aquí, dice calcular el número de trabajadores de un periodo. Esta es la restricción, o es una restricción del mismo estilo de la caja. ¿Cuántos trabajadores hay en un periodo? Pues los que había en el periodo anterior, más los que haya contratado, menos los que haya despedido. Es exactamente igual. Por si hay alguien que se confunde en algún momento. Esto es equivalente a esto. ¿De acuerdo? Simplemente es una reordenación. Igual que esto, es igual que esto. ¿De acuerdo? Es la misma restricción. A veces os la vais a encontrar un poquito cambiada, pero es simplemente los órdenes de los factores se los han cambiado. Y ahora, para declarar el dominio de las variables, lo primero es decir que todas las variables tienen que ser mayores que 0. Recordad que en este problema había dicho que tanto el exceso de inventario como el de que solamente íbamos a permitir exceso de inventario. Y ahora fijaros que el inventario y el número de unidades producidas puede ser que no sean valores enteros, porque podrían ser, por ejemplo, litros o toneladas, y entonces tiene sentido que haya 17,3 toneladas de producto, pero los trabajadores sí que tienen que ser enteros. Por tanto, los trabajadores, los contratos y los despidos enteros.
En realidad podríais solventar esto simplemente poniendo trabajadores enteros. ¿De acuerdo? Dicho esto, si alguno de vosotros cree que la modelización matemática le puede presentar un problema a la hora de resolver la prueba, yo lo que les sugiero es que haga este ejercicio que hay aquí. Este ejercicio que hay aquí es un ejercicio bastante largo. Es un ejercicio que si no tenéis la solución se os puede dar, puedo conseguirla. Si sois capaces de modelar este problema, seguramente sois capaces de modelar cualquier problema que os podamos poner en la prueba. ¿De acuerdo? Salvando los problemas que puedas tener de riesgo, de ponerte nervioso y demás. Y dicho esto, pues gracias por ver el vídeo. Con esto acaba el temario de planificación agregada. Cualquier pregunta ya sabéis. Tenéis mi correo electrónico. Muchas gracias y hasta la próxima.